¿Cuántas veces no hemos escuchado al presidente Andrés Manuel López Obrador hacer señalamientos de que andan como sopilotes? Más ahora que pasó esta situación de su estado de salud, que estuvo muy duda mucho tiempo y que obviamente ante la falta de información que él mismo mencionó en su video de ayer, en donde daba cuenta precisamente de cómo estaba en su estado de salud, él mismo dijo en ese video de que ante la falta de información se pusieron a especular y como siempre acusando a los conservadores de los ataques, así como atacaron a Madero, bueno, todo ese show que ya sabemos, ¿no? Pero ya que habla el presidente de sopilotes, los que sí se vieron como sopilotes fueron su gente de Morena en la Cámara de Diputados. Porque mientras el pueblo de México estaba ocupado por su salud, que ya a estas alturas, ya no sé, ya conociendo las mañas con las que se carga López Obrador y su gente, la verdad ya hasta me da a pensar que una de dos sopas, o actuaron como sopilotes en la Cámara de Diputados, los de Morena y su clan, sí, o fue un montaje precisamente todo ese asunto, no dar la información para que se generaran las especulaciones y las preocupaciones y tener a la gente ocupada en cuanto a estar al pendiente del estado de salud del presidente, mientras acá en la Cámara de Diputados se llevaban a cabo un festín de aprobaciones fast track, sí, de esas fast track que Morena que la gente de Morena y la gente de Obrador antes se quejaban cuando hacía fast track el PRI y el PAN. Bueno, pues hasta en eso rompieron récord, se aventaron un festín récord de aprobaciones fast track en la Cámara de Diputados. Miren, vean esto. Festival de aprobaciones fast track en el Congreso. Morena usó su mayoría al viejo estilo del PRI. La fracción de Morena en la Cámara de Diputados avalaron votar como de urgente resolución y con dispensa de trámites una reforma para garantizar que los títulos de asignación de bienes de vías férreas deben mantenerse siempre en manos del Estado y que debe existir una temporalidad indefinida de estos. Dicha iniciativa fue aprobada con 264 votos a favor de Morena, PT y Partido Verde, o sea, su clan, ¿sí? Mientras que 261 legisladores del PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano votaron en contra. Obviamente se lanzó así, sin discusión y sin nada. Cuando aprobaban Fast Track se quejaban de eso, de que era importante que la ciudadanía conociera qué es lo que estaban aprobando los legisladores. No, ahora ya vale gorro eso. Ya es otro de los cambios de opinión de López Obrador y su gente. Miren. Legisladores de oposición consideraron esta como una estrategia para facultar al ejército de la operación del Tren Maya de forma indefinida. Bueno, ya sabemos, está de sobra demostrado, que uno de los grandes males y uno de las grandes herencias que está por dejar Morena en la 4T, en su gobierno de 4T, es precisamente haber empoderado al ejército de más. Contrario a Juárez, que tanto habla López Obrador de ser juarista, contrario a Juárez dejó bien en claro, el ejército anulado y el poder civil es otra cosa. Nada de andarlos ahí mezclando. No, ya al contrario, ya la 4T pues ya le dio a aprobar los bienes de los business al ejército, cosa que no hacían antes. Y ahora ya con Morena lo hacen. Y entonces se va empoderando, se va metiendo a los generales, a los meros mandos del ejército a entrarle a los business. Y pues al rato, ¿qué es lo que les va a convenir a ellos? Pues que no cambien las cosas. ¿Sí? Bueno, les repito, les estoy dando mi opinión. Es lo que a mí me da la impresión. ¿Por qué? Pues es una clara muestra de buscar meter al ejército en todo lo que simplemente era de competencia civil. Sí, exacto. Contrariando el ejemplo de Benito Juárez. Pero bueno, vámonos a lo que sigue. Fíjense, legisladores, mientras que las bancadas del PAN, PRI y PRD interpusieron mociones suspensivas que les fueron negadas. No, pues ellos ya iban a lo que iban, ¿no? Además, diputados de Morena y aliados avalaron crear un nuevo fideicomiso. Ah, caray, que los fideicomisos no eran corrupción, dijo Obrador en una de sus mañaneras, ¿verdad? Ah, no, pero es que eso es lo que se le dice al pueblo, bueno, a los miembros del equipo para que aplaudan y sigan aplaudiendo las fregaderas.
Los fideicomisos son corrupción. Ah, no, miren lo que avalaron. Avalaron crear un nuevo fideicomiso destinado a la administración y operación de proyectos ferroviarios, aeronáuticos y aeroportuarios, como el Tren Maya o el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, así como proyectos turísticos y culturales, el cual será construido con el 80% de ingresos percibidos por el pago de derechos de visitantes sin permiso para realizar actividades remunerables que ingresen al país con fines turísticos. Pues como ya no hay de dónde sacar, fíjense, López Obrador le preguntaban cuando estaba en campaña, ¿cómo le iba a hacer? No, pues nada más con austeridad y combatiendo la corrupción. ¿Y qué resultó? Que no le alcanza, no le dan las cuentas. Entonces hay que buscar la manera de dónde se saque dinero, pues para que sigan los jugosos negocios de los cuates potentados y del ejército, de los generales, porque todo, bueno fuera que esos grandes negocios también beneficiaran a la tropa, pero en realidad el beneficio es para los mans, es para los mans. Por ejemplo, ¿quién de la tropa, por poner un caso, quién de la tropa ha podido mandar en aviones del ejército a sus familiares a recorrer países del mundo? Pues nadie, nada más el secretario de la defensa. No ha sido otro, no ha sido un miembro de la tropa, ¿verdad? Sí, y eso por poner un caso, ¿no? Entonces fíjense cómo va la cosa. Las reformas a la ley del derecho y la ley de turismo enviadas por el presidente López Obrador el 18 de abril fueron aprobadas con 254 votos a favor y 209 en contra la madrugada del miércoles. De esta manera, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo pierde el 80% de sus ingresos, pues estos se destinarán al nuevo fideicomiso. Porque los fideicomisos eran corrupción, exceptuando los que quiere el presidente, entonces ya no son corrupción. ¿Sí? Otro cambio de opinión. El 20% de los ingresos restantes por el pago de derechos antes mencionados se destinarán al Instituto Nacional de Migración para mejorar los servicios que en materia migratoria proporciona. Es el colmo. Bueno, ya sabemos hasta dónde son de descarados. Se han descarado los de Morena y los de la 4T. Bueno. En una sesión marcada por las votaciones fast track, los diputados de Morena y sus aliados aprobaron los cambios a diversas disposiciones que avalan la expedición de la Ley de Protección de Espacio Aéreo Mexicano, con lo que la Secretaría de la Defensa Nacional, de nuevo los mandos, los generales, ¿sí? A empoderarlos más, realizará las tareas de vigilancia sobre las operaciones que se realizan en territorio nacional. La iniciativa de decreto aprobada contempla reformas de diversos artículos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerzas Aéreas Mexicanos, de la Ley de Aeropuertos y de la Ley de Aviación Civil en materia de protección del espacio aéreo mexicano. Bueno, con 264 votos a favor, 217 en contra y una abstención, el Pleno aprobó en lo general la iniciativa de reforma que reforma diversas leyes en materia de protección del espacio aéreo mexicano. En ese sentido, las modificaciones fueron avaladas con 264 votos a favor, 213 en contra, 2 abstenciones, por lo que la Sedena, en coordinación con la Secretaría de Marina, serán las encargadas de la vigilancia de las operaciones aéreas, esto con el objetivo de evitar las operaciones ilícitas. De nuevo con el pretexto, empoderar al ejército, contrariando a Juárez, que eso sí no dice el presidente en sus mañaneras, pero bueno. Una de las aprobaciones que más han impactado, ¿sí? Es precisamente la del INSABI. La de prácticamente acabar con el INSABI y todo lo que de lo que se encargaba el INSABI en materia de salud, pues que pase al IMSS Bienestar. Ojo con esto que es muy importante para que la gente lo sepa. ¿Sí? El IMSS Bienestar no es el IMSS tradicional. De una vez, para que lo sepan. Porque mucha gente está con la idea, no, pues qué bueno, porque ahora nos van a atender en el IMSS. No. Esto es otro asunto muy diferente. Esto no quiere decir que cualquier persona puede asistir a cualquier clínica del IMSS y ser atendida. No es así. No es así. El IMSS Bienestar es otra cosa. Es lo que tiene que ver con los servicios de salud públicos, ¿sí? Los que existían desde hace mucho tiempo y que primero hicieron uso
O sea, esos hospitales públicos se habían mantenido desde hace décadas. ¿Sí? Entonces, el primero en utilizarlos fue el PAN, haciendo el seguro popular, que no era otra cosa más que el uso de toda esa infraestructura gratuita que se propone de servicios de salud para los mexicanos que no tuvieran IMSS e ISSSTE. De ahí se creó el seguro popular, el cual mediante una cuota que se cobraba anualmente, ¿sí?, podían tener acceso a derechos a servicios de salud. Pero en los hospitales públicos, de todas maneras, siempre ha habido un servicio gratuito para lo elemental, para enfermedades básicas. Bueno, de hecho sucede ahorita en el IMSS, ¿no? Ya cosas que son tremendas, enfermedades de veras fuertes, pues en esas solamente tienen a los usuarios, a los pacientes, dándoles largas, negándoles medicinas, negándoles los servicios y todo eso que ya conocemos, a menos que se amparen. Porque da la casualidad de que en este país, a diferencia de Dinamarca, ¿sí?, aquí en este país muchos mexicanos están recurriendo a la vía del amparo. Que dicho sea de paso, un grupo de abogados de manera gratuita tramita los amparos para todos aquellos que no están recibiendo su servicio de salud. Fíjense qué barbaridad. Tiene que ser mediante amparos. Y entonces ahora le va, ¿no? Sí. Imagínense, ahora lo que se espera, ¿no? Ahora lo que se espera, porque bueno, por lo menos en cuestión de trabajo administrativo, pues tendrá que entrarle el IMSS para llevar a cabo también ese proceso administrativo. Pero no va a ser de que el servicio tradicional del IMSS va a tener acceso a cualquier persona que no tenga seguridad social. Eso no va a suceder. Hay que dejarlo en claro de una vez. El IMSS Bienestar es un asunto aparte, aunque lleve lo del IMSS. Sí. O sea, eso debe de quedar claro. Y vamos a ver cómo termina. Pero aquí lo interesante de esto es que se junta con esa obsesión que tiene López Obrador y que tiene Morena de que desaparezca el INAI. Por eso la toma de tribuna que se dio en el Senado, por eso las acusaciones de que Ricardo Monreal incumplió su palabra, por eso lo que pues digamos la lucha que está haciendo la oposición para evitar que se acabe el INAI. Y ustedes yo sé que varios van a decir, ¿qué tiene que ver el INAI con el INSABI? No, pues sí tiene que ver mucho por esto, miren. Porque, pues si bien van a pasar todo lo que es INSABI al IMSS Bienestar, que ya de antemano es un reconocimiento del propio Morena, esto no lo están diciendo los conservadores, no lo están diciendo los que no quieren a México, no lo están diciendo quienes tienen el arma podrida, como dice el secretario de Gobernación, no. Son los propios de Morena los que aprobaron la desaparición del INSABI. Así, una muestra clara del fracaso que resultó. Siquiera el Seguro Popular duró más tiempo y atendía. Porque el sistema de salud se vino a pique, ¿sí?, en esta 4T. Pero son de las cosas que no les van a... Esto es de lo que no les va a decir Epigmenio Ibarra y todos los chayutubers y el periódico La Jornada, que ahorita es el que más presupuesto recibe del gobierno. De esto no les va a decir nada. El Fisgón Monero no va a hacer una caricatura de eso. Eso lo tenemos que hacer los ciudadanos que estamos conscientes del engaño que sigue haciendo la 4T. Sí. Miren, aquí nomás con esto les tengo la clave. Millones de recetas sin surtir durante la 4T. Durante la conferencia matutina del pasado 19 de abril, el gobierno federal informó, y lo presentó esto el gobierno federal, que desde 2018, año en que empezó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, casi 45 millones de recetas de medicamentos han quedado sin surtirse en el sector público. Especialmente van 45, específicamente van 40 y qué, a ver, déjeme ver porque ahí está. Van 44.923.349 recetas sin surtir. Esto también fue presentado en la mañanera, pero no fue explicado. Porque ese es el show. Hay que presentar lo que nosotros queremos. ¿Cómo lo hicieron? Miren, ahorita van a ver.
Durante 2018, todavía era gobierno de Peña Nieto, no se surtieron, fíjense la cantidad, 953,919 recetas. En el primer año de la 4T, que fue 2019, la cifra ascendió a 4 millones. 4 millones de recetas sin surtir. 4 millones de ciudadanos que a lo mejor reciben el apoyo de adulto mayor y tienen que gastarlo en medicinas. Ahí va el apoyo relumbrón, ahí va la limosna relumbrada de apoyo, pero lo tiene que gastar en lo que el mismo gobierno no le cumple. No le da que le debe de dar. Fíjense, en el primer año 4 millones. Para el 2020 las recetas sin medicina fueron 11.32 millones. Durante 2021 la cifra llegó al récord de 17.11 millones de recetas sin surtir. En 2022 fueron 10.3 millones de recetas sin surtir. Y aquí es donde estuvo la maña. Cuando presenta los datos el propio gobierno, agarró y presumió que de 17 millones de recetas que no se surtieron en 2021, en 2022 bajó a 10. Miren cómo sí estamos arreglando el problema. Pero no dijo de lo de atrás. Y no dijo para nada cómo antes de recibir el gobierno, las recetas no surtidas no llegaban ni al millón. Y si ahora se suma a todas, porque además ya el presidente salió a decir que ya se compraron las medicinas, ya no se preocupen, ya se arregló. Claro, no dijo que para eso tuvo que volver a licitarle a las empresas corruptas que había señalado en la mañanera, en sus mañaneras. No, eso no lo dijo, porque al pueblo bueno hay que decirle lo que nosotros queremos. Así como se sienten parte del equipo, aun que se descubran las tranzas, ¿sí?, seguirán aplaudiéndole a la 4T y sintiéndose miembros del equipo. Es que ese es el truquito con el que han adoctrinado, pues. Hacerle creer que es el pueblo. Es el pueblo el que ahorita está gobernando. Eres tú, pueblo, el que estás ahorita tomando las decisiones. Cuando no te ponen a tomar ninguna decisión ni nada. Pero eso es lo que hay que decir. Entonces, por eso mismo no hay que informar todo, ¿sí? Y no obstante que según el presidente ya se compraron las medicinas, este 2023 no se han surtido 1.8 millones de recetas en lo que va del 2023. Sí, así, fíjense. Y como parte de todas esas deficiencias y de todas esas, porque esto es producto precisamente de lo que decidió López Obrador para el sistema de salud. Esas son las consecuencias. 45 millones en el lapso de 4 años no han tenido sus medicinas. Así de fácil. ¿Cuántos de esos habrán muerto? Y dice el presidente que tiene la conciencia limpia, que tiene la conciencia tranquila. Así dice el presidente. Pues claro, porque él sabe que los tiene a todos así como, miren, es lo mismo que han hecho, por ejemplo, los propagandistas para hacerlos fanáticos al fútbol, al béisbol o a cualquier deporte. ¿Qué hacen, por ejemplo? Un ejemplo. ¿Qué hacen, por ejemplo, con la selección mexicana? Tu selección. Fíjense, acompaña a tu selección. Claro, es tu selección a la hora de que a la hora de que gastas en la camiseta del equipo, en la que compras los productos de la selección, en la que compras los productos que los miembros de la selección mexicana, o sea, los futbolistas, los jugadores, presentan en comerciales, ¿verdad? Y ahí vas a comprarlos. Ahí es tu selección. A la hora de que tú hagas el gasto para pagar el estadio para que vayan a ver, para ir a ver los partidos de la selección, ahí es tu selección. Pero a la hora de las ganancias, esas nada más son para Televisa, TV Azteca, para la Federación de Fútbol, para todo ese grupo privado llamado Federación Mexicana de Fútbol. Bueno, pues el método es el mismo. El adoctrinamiento ha sido tal que se le inyectó la idea a millones de mexicanos, entre ellos a mí también en su momento, de que éramos parte de una transformación, que éramos parte del equipo, ¿sí?, que iba a transformar este país. Y a la mera hora de la verdad, a la hora de las candidaturas, los que van son panistas, priistas, expanistas, expriistas, cuates, amigos, aquí y allá.
¿Y tú qué eras del equipo? Eras el equipo para irte a los mítines, para irte a mojar en los mítines, para irte a solear en los mítines, en apoyo de López Obrador. Allí eras parte del equipo, pero ya a la hora de llegar al poder y al gobierno, los únicos beneficiados fueron los cuates. Es una forma similar. Y el adoctrinamiento ha sido similar. Por eso mucha gente, a pesar de las pruebas, sigue aplaudiéndole a López Obrador. Porque es como cuando en un partido de la selección o un partido del equipo de fútbol que quieran, América, Chivas, Toluca, el que sea, el fanático, el que siempre se va con su camiseta y siempre se va al estadio, aunque para ello tenga que empeñar o ver qué vende de su casa, llega. A ese cuate puede perder el equipo y le sigue yendo al América, o le sigue yendo al Toluca, o le sigue yendo a Chivas, o le sigue yendo al Cruz Azul. No importa que pierda. ¿Por qué? Porque están adoctrinados, igual que como la 4T y López Obrador y todo su clan manipulador han hecho con millones de mexicanos. Y a la hora de los trancazos, a la hora de que salen las fregaderas, igual que cuando pierden los equipos, pues perdió el equipo, pero yo le tengo amor a la camiseta. Oye, sí, pues fíjate que sí hacen tranza en la 4T, pero la 4T es la que va a transformar. Y yo estoy con la transformación. Oye, pero que fíjate que hay impunidad ahí, pues sí, pero a la larga va a venir el bienestar que nos prometió López Obrador. ¡Oh, ya! O sea, eso es una actitud de fanáticos que mientras el pueblo, en todos los sentidos, en todos los sentidos, incluido el que estoy hablando del fútbol y de lo que sea, si los ciudadanos no se sacuden el fanatismo, simplemente les van a seguir viendo la cara. Así de fácil. Porque para mí, el que un equipo de fútbol o una selección mexicana de fútbol le diga en mensajes publicitarios a la gente que es tu selección, que es tu equipo, pero a la hora de las ganancias, esas ganancias no son repartidas en la gente que apoya al equipo. Esa nada más es negocio de cuates. De la misma forma, mientras los ciudadanos no se sacudan el fanatismo, ¿sí?, siempre habrá quienes les vean la cara, como ahora la 4T. Y bueno, ya para terminar, ¿sí?, esto es lo que está pasando, esto es la realidad de lo que está pasando. Aunque presentaron estos datos en la mañanera, solamente presumieron que bajó de 17.11 millones las recetas y surtida en 2021. De 2021 a 2022 bajó a 10.3 millones. Pero obviamente hicieron caso omiso y no dijeron nada de que en lo que va del 2023 ya van 1.18 millones de recetas no surtidas, a pesar de que el presidente dijo que ya está, que ya se compraron. O sea, siguen las tomadas de pelo. Y como este tipo de información, ¿sí? Bueno, no este en sí, porque bueno, pues aquí es aquí no viene esto, pues, no viene esto de datos, dice, es el colectivo Cero Desabasto quien informó esta situación. Aquí lo que vale la pena decir es que, por ejemplo, gracias, y esto vale la pena señalarlo y puntualizarlo muy bien, gracias al INAI, salió a flote las fregaderas de Duarte, la Casa Blanca de Peña Nieto, lo del escándalo de Brecht, todo eso salió precisamente del trabajo del INAI. ¿Por qué? Porque bueno, el INAI es un organismo autónomo, ojo, el INAI es un organismo autónomo que se encarga precisamente de que ante las solicitudes que presentan los ciudadanos, ordenar a las dependencias dar a conocer la información. ¿Qué es lo que quieren hacer? Pues el presidente les dio la idea en la mañanera y eso es por lo que va a Morena, ¿sí? Pues por lo que va. Si los de Morena no piensan, ellos nada más lo que el Obrador dice. Y en la misma mañanera lo dijo Obrador. ¿Para qué tener un INAI si eso mismo lo puede hacer la Secretaría de la Función Pública? Sí, nomás que hay un detalle. No es lo mismo que un órgano autónomo. No es lo mismo que un órgano autónomo ordene a las dependencias transparentar la información solicitada, a que ya no haya, ¿sí?, el que los ciudadanos puedan solicitárselo a una Secretaría de la Función Pública porque no va a ser confiable. ¿De cuándo acá es confiable? ¿De cuándo acá va a ser confiable que quien
se encargue de velar por la transparencia pertenece al mismo gobierno. Porque esto se ha perdido de vista mucho. Esos organismos autónomos se crearon como parte de una lucha precisamente para que no sea el gobierno juez y parte. Cuando ocurrió el fraude de 1988, de allí la izquierda, en aquel tiempo representada por Cuauhtémoc Cárdenas, pero en la que ya participaba, en la que ya había participación de las personalidades que hoy gobiernan México, ¿sí? A petición de ellos, mediante movilizaciones, mediante peticiones, mediante trabajo político, fue que se fue buscando que se creara una institución autónoma para vigilar las elecciones. Fíjense. O sea, y lo mismo sucede con lo de la transparencia. O sea, es el trabajo. Oh, que es que no sirven para nada. Claro que sirven, porque yo como ciudadano, ¿cómo puedo confiar en una solicitud que le pida a la Secretaría de la Función Pública, que pertenece al gobierno, de una tranza que hace el gobierno? López Obrador nos cree tan tontos, cree al pueblo de México tan tonto, de confiar a la hora de solicitar información del gobierno, que de veras se va a llevar a cabo, que de veras se le va a informar a los ciudadanos cuando es juez y parte. ¿Es en serio? ¿En serio creen eso? Esto es tanto como, por ejemplo, bueno, ya ha pasado en otras ocasiones, por ejemplo, como ser juez y parte, por ejemplo, en lo de la línea 12 del metro. Fíjense. ¿Quiénes estaban encargados de las investigaciones? Una empresa externa. ¿Por qué? Porque ellos mismos saben que no se puede agarrar y decir, pues nosotros mismos vamos a decir, pues quién no lo va a creer. Entonces por eso se utilizó una empresa externa, hasta que la empresa externa sacó a la luz las fregaderas, que incluía gente de la 4T, y entonces sí, adiós. Hasta ahí dejaron el asunto. Bueno, ¿qué tanto lo dejaron? Que López Obrador había prometido que desde el año pasado iba a estar el tramo elevado rehabilitado, dio su palabra, y es hora que sigue eso sin rehabilitar, porque así se las gasta. Bueno, para no alargarme tanto en esto, claro que a López Obrador y a toda la Cuarta Transformación y a todo su clan, pues necesitan que rápidamente ya el INAI no opere. Y más cuando se presenta un caso como este. Miren, el INSABI dejó sin transparentar 177 mil millones de pesos en solo 2 rubros. Yo aquí se los había comentado, creo que fue ayer. Sí, muy chichos para agarrar y que se desaparezca el INSABI y que pase todo lo que se encargaba el INSABI, que pase a Bienestar. ¡Qué chido! Pero no hay nada en esa, fíjense cómo son, no hay nada en esa propuesta que aprobaron. No hay nada que diga y que rinda cuentas de qué fueron de los 500 mil millones de pesos de presupuesto que recibió. Ahí sí le hicieron al Lolo totalmente, porque así son. Miren, aquí está esta nota, miren que les tengo. El INSABI dejó sin transparentar 177 mil millones de pesos en solo 2 rubros. Faltan los demás. Bueno, fíjense, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación, el INSABI realizó un probable daño al erario por 3.643 millones de pesos. Fíjense, es la Auditoría Superior de la Federación, No es Loret de Mola, no es ¿cómo a quienes acusan? No es Krause, no es Aguilar Camino, no son ellos. No son los conservadores. Bueno, en apenas 3 años de existencia, el Instituto de Salud para el Bienestar gastó 234 mil millones de pesos mediante la figura del fideicomiso. Señor presidente, usted dijo que los fideicomisos eran corrupción. Ah, no, pero ya cambió de opinión, porque pues es con lo que están haciendo la corrupción mis cuates. Entonces ahora sí cambió de opinión. Al fin y al cabo, el pueblo bueno que está adoctrinadito, pues va a seguir aplaudiendo y le va a valer esto, ¿no? Fíjense.
Gastó 274 mil millones de pesos mediante la figura del fideicomiso con la finalidad de cubrir gastos catastróficos por enfermedades y mejorar la infraestructura sanitaria. Sin embargo, el 75% de esos recursos fueron gastados en total opacidad. En total opacidad. ¿Sí? Entonces mejor lo desaparezco para que ya se olvide y ya nadie pida cuentas de esto. Y más cuando estamos desapareciendo al INAI. ¿Sí? Reportes financieros revelan que el INSABI destinó entre 2020 y 2022 cerca de 57 mil millones de pesos del fideicomiso Fondo de Salud para el Bienestar, FONASABI, para comprar vacunas contra el COVID-19, medicamentos, servicios médicos y ambulancias, así como para apoyar el desarrollo de infraestructura en las entidades federativas. Sin embargo, los 177 mil millones de pesos restantes que se reportan en el fideicomiso se mantienen en total opacidad, ya que no aparecen en ningún reporte de gastos del instituto, ni tampoco se especifican los informes trimestrales que presenta la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ante el Congreso de la Unión. Cabe señalar que en el 2020 el entonces fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud se convirtió en el FONASABI, pero entre 2015 y 2019 los gobiernos federales destinaron ingresos acumulados por 109.700 millones de pesos, los cuales derivan del 11% del presupuesto que fuera aprobado cada año para el extinto Seguro Popular. A partir de dicho cambio, los montos de ingresos y gastos en el FONASABI comenzaron a registrar incrementos importantes respecto a lo que se registró en los años anteriores. ¿Sí se fijaron? Los montos de ingresos y gastos en el FONASABI comenzaron a registrar incrementos importantes respecto a lo que se registró en años anteriores. En 2020 se inyectaron 46.305 millones de pesos y para 2021 se registró el récord de ingresos con 92.344 millones. De esta manera, en tan solo 2 años, se habían depositado más recursos a ese fideicomiso que en los 5 años anteriores. Fíjese, se metió más dinero y se gastó más. ¿Sí? Los reportes de la Secretaría de Hacienda, no de Mexicanos contra la Corrupción, no de Loret de Mola, no de los detractores y de los conservadores, de los que no aman a México, no, miren, es de la Secretaría de Hacienda. Añaden que para 2022 los gastos del fideicomiso fueron de 44.214 millones, lo que representa un decremento de casi la mitad respecto a lo reportado al año anterior. El IMSS Bienestar no tiene viabilidad económica. Actualmente el INSABI cuenta con un presupuesto de 107 mil millones de pesos para el ejercicio fiscal de 2023. Dicha cifra es 4 veces mayor a lo que se destinó para el IMSS Bienestar, la organización que se hará cargo de atender a la población que carece de la protección social. Para Mariana Campos, investigadora de México Evalúa, el IMSS Bienestar, programa que absorberá las responsabilidades del extinto INSABI, no cuenta con la capacidad financiera para hacer frente a la carga de trabajo que deberá atender, además de que no cuenta con el servicio de tercer nivel de salud que sí tenía el Seguro Popular. O sea que pues casi es todavía de atender nomás gripitas o cositas leves. En eso es lo que va el IMSS Bienestar. El IMSS Bienestar no tiene capacidad financiera ni institucional, ni el andamiaje institucional para hacerse cargo de la salud de millones de personas como lo hacía el Seguro Popular. Estamos hablando de 50 millones de personas. Es un programa minúsculo comparado con el tamaño que debía tener. Apenas el 31 de agosto pasado fue creado el IMSS Bienestar como un organismo público descentralizado con autonomía técnica, operativa y de gestión para atender personas que carezcan de seguridad social en el país. De acuerdo con... Ay, joder, ya se me movió esto. A ver, aquí está. De acuerdo con el decreto de creación, el IMSS Bienestar brindará atención médica bajo criterios de universalidad e igualdad en condiciones que les permitan el acceso progresivo, efectivo, oportuno, de calidad, sin discriminación alguna, con independencia de los servicios de salud que presten otras instituciones públicas y privadas. Reportes de la Autoridad Superior de la Federación. A pesar de que los diputados aprobaron la desaparición del INSABI, esta institución todavía tiene cuentas pendientes con las arcas públicas por 6.750 millones de pesos al momento de comprar vacunas y ventiladores para atender la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19. De acuerdo con la Auditoría Superior,
de la Federación, el INSABI realizó un probable daño al erario por 3,643 millones de pesos por no comprobar, ojo, no comprobar la entrega de medicamentos, material de curación e insumos a las entidades federativas para garantizar el servicio a personas infectadas que carecieran de seguridad social. De igual manera, los procesos de adquisición de ventiladores presentaron diversos señalamientos de malos manejos. El primer caso se dio al momento de comprar 2.500 ventiladores a 4 proveedores, donde se presumió un daño por 1.600 millones de pesos. Aquí está otra razón por la que están haciendo todo lo que pueden en el Senado, los de Morena, porque se aprueben estas cosas, que ya las aprobaron allá en la Cámara de Diputados. Ya quieren que desaparezca el INSABI y junto con él que desaparezca el INAI. ¿Para qué? Para que toda esta tranza ya no pueda ser informada a detalle. Así de fácil. Ya no se pueda concretar esa parte a la que los mexicanos tienen derecho de que el gobierno sea el que les informe, el que permita darse cuenta. Porque fíjense, López Obrador así dice López Obrador, que el INAI no sirve para nada. Pero cuando producto de las solicitudes de información salieron a la luz los escándalos de corrupción de los anteriores gobiernos, entonces sí nada más tomó de bandera los escándalos de corrupción para terminar, como ahora lo vemos, tomándonos el pelo a millones. Pero sirvió de bandera de campaña. Ahí sí no dijo López Obrador, oye, pues si el INAI no sirve, pues si no sirve el INAI, ¿por qué le hacemos caso? No, al contrario. Órale, toda la maquinaria, agárrese de esta información que sacó el INAI para de ahí agarrarnos para la campaña. Ahí sí servía el INAI. En fin, amigos, bueno, pues ahí está claro. La verdad de las cosas, yo ya no sé, ya para concluir este comentario, muy largo por cierto, yo ya no sé la verdad. Sí, si fueron los de Morena los que se volvieron sopilotes para que, aprovechando la preocupación del pueblo mexicano, sacar fast track, lo que el propio presidente les instruyó que sacaran, o fue un montaje para tener al pueblo distraído con lo de la salud del presidente mientras se llevaba a cabo este récord. Fueron 9. Récord de iniciativas aprobadas fast track por parte de quienes en su momento y en campaña y en movimiento se quejaban de los fast track del PRI y del PAN. Para saber. Gracias a todos por haberme acompañado en este comentario. Estén pendientes del próximo. Que Dios me los bendiga. Pásenla chévere. No olviden dejar su like y también dejar sus comentarios en los videos de repetición. Por supuesto, siempre los leo. También denle clic, suscríbanse a mi canal YouTube y den clic a la campanita para que reciban cada video de cada comentario nuevo de esto que es Opinión en Serio para todos ustedes. Pásenla chévere, amigos. Que Dios me los bendiga y nos vemos.